Gloria al Señor. Bienvenidos mis queridos hermanos a una emisión más de la Iglesia del Aire. Ahí donde está, por favor, voy a pedirles que busque su ignario, busque su Biblia y vamos juntos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en vivo y en directo. Gracias a cada uno de ustedes que están conectándose. Pido en Dios que coloquen en sus corazones la voluntad de quedarse de principio a fin y no solo ingresar a darle like a esta publicación. En esta noche continuamos entonces con nuestro estudio bíblico al Sermón del Monte en Mateo capítulo 6. Así que prepare su Biblia, su ignario y vamos juntos en esta noche a aprender más. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, busquen su ignario número 5 en nuestros ignarios y vamos juntos en esta noche a decir: Jesús es nuestro Rey soberano. Ayúdenme ahí, por favor, cantamos juntos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Pues yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. Gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros, oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por esta noche que nos permites conectarnos con mis hermanos. Gracias porque tú has permitido, Señor, que lleguemos a un martes más, aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos que seas tú por medio de cada uno de nosotros, aprendiendo, estudiando, Señor, y como siempre, hablando en nuestros corazones, para que podamos ser mejores siervos tuyos, mejores hijos tuyos y ser luz en medio de las tinieblas. Bendice a mis hermanos en donde quiera que ellos estén, Señor. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, Señor, y que prospere, Señor, si en algún momento tienen necesidad. Bendícele, Señor, grandemente. Quédate con nosotros de principio a fin. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a otro himno maravilloso. Y quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir al número 9. Número 9 en nuestros signarios. Y cantemos Sublime Gracia del Señor. Cántale conmigo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Hay que compartir la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra
en Jesucristo. Gloria al Señor, sublime la gracia de nuestro Señor. Vamos un poquito más adelante, número 47. Número 47, vamos un poquito más adelante, cantemos juntos al Señor y digamos que Él es digno. Cántale conmigo. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, la cruz murió por llevar al mundo cerca de su Dios, donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantan voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Gloria al Señor. A Jesús Lord, ¿por qué? Porque Él es digno. Vamos a dejar hasta ahí las alabanzas. Vamos juntos en esta noche a la palabra del Señor. Tome su Biblia, por favor, y vayamos, acompáñenme al estudio bíblico de esta bella noche. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, y continuamos estudiando el Sermón del Monte. Tenemos varios versículos para largo, hay varios contenido muy interesante. El martes anterior estuvimos hablando acerca de Jesús y la limosna, y hablábamos muy tendidamente acerca de cómo el cristiano debe de ser generoso, cómo el cristiano debe de ser generoso. Y mencionábamos muchas cosas acerca de la generosidad, y que el cristiano debe de mantener generoso al ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, ayudarle a todo aquel que lo necesita. Y en esta noche continuamos en el capítulo 6, y acompáñenme por favor al versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8, y acompáñenme juntos a aprender la oración que alcanza el cielo. La oración que alcanza el cielo. Estamos en la emisión número 16 del estudio El Sermón del Monte. Acompáñenme entonces, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, gracias Señor por esta noche que podemos oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras mentes, Señor. Coloca en nuestros corazones una tierra fértil, receptiva a tu palabra, para que podamos aprender de ti esta hora y poder aplicarla en nuestra vida. Bendice a mis hermanos en donde quiera que ellos estén, Señor. Si hay alguno enfermo, mi Dios, te pido que puedas tú otorgarle sanidad en esta hora, que puedas enviar medicina por medio de tu Santo Espíritu, y que nos enseñes la oración, Señor, esa oración que alcanza llegar a tu presencia.
Gracias, Señor, en tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos hablando ahora de varios temas bien interesantes. Y hablamos de cómo el cristiano refleja que es un seguidor de Cristo. Cómo el cristiano refleja que es miembro, que forma parte del reino de los cielos. Cómo un creyente da a conocer que su espíritu pertenece a la familia de Cristo. Y mencionamos el martes anterior acerca de la generosidad del creyente. Y estaremos dividiendo este capítulo 6 hasta el versículo 18 en tres partes. Primero, la generosidad del creyente. Segunda, la oración, donde vamos a ver 2 martes. Hoy vamos a ver la parte de la oración que alcanza al cielo. El otro martes vamos a ver el ejemplo de la oración y su contenido. Y el siguiente martes, 3 martes seguidos, vamos a ver el ayuno verdadero. Y en esta noche, mi querido hermano, metiéndonos un poco a la oración, yo sé que no es culto de oración, sino que es un culto de estudio bíblico, y es bien interesante que podamos nosotros comprender con exactitud este contenido de la oración. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo está hablando frente a un sinnúmero de personas religiosas, no religiosas, cristianos, por decirlo, seguidores de Cristo en su momento, fariseos, y todos, un montón de personas que estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo en su momento. Y en esas personas que seguían al Señor, nuestro Señor tuvo la oportunidad de hablarle de los elementos del reino. Y en medio de los elementos del reino, Jesús introduce este tema maravilloso que es la oración. Entonces nuestro Señor hace un espacio para hacer un contraste entre los que son verdaderamente seguidores del reino, que son seguidores de Cristo Jesús, y los que son falsos, es decir, aquellos que demuestran un cristianismo verdadero y aquellos que demuestran un cristianismo falso, aquellos que demuestran una justicia verdadera y aquellos que demuestran una justicia falsa. Y los que seguían la justicia falsa eran aquellos que seguían a los escribas y los fariseos. Entonces nuestro Señor hace un contraste, como lo mencionaba, la generosidad hipócrita, como lo mencionábamos el martes anterior, el ayuno hipócrita, como lo vamos a mencionar los siguientes 2 martes, y como vamos a ver ahora, la oración hipócrita en contraste con la oración que lleva al cielo, que alcanza el cielo. Entonces, nuestro Señor siempre estuvo primeramente hablándole a los judíos, porque ellos fueron los que el Señor fue enviado primeramente. Y basado en ese criterio, nuestro Señor utiliza varios de los aspectos de la vida práctica, de la vida diaria de los judíos. Y como usted sabrá, mi querido hermano, los judíos en los tiempos de Jesús y algunos en los tiempos actuales, ellos oraban 3 veces al día. Un judío devoto, donde quiera que se hallara, fuera en la casa, fuera en el campo, en los tiempos de Jesús, él dejaba de hacer lo que estuviese haciendo. No importaba que estuviera en la casa, en el campo de trabajo, en un viaje, en la sinagoga o en cualquier casa de los amigos, él detenía un momento en los periodos de oración y dejaba todo lo que hacía para ofrecer una oración apropiada a nuestro Señor, a nuestro Dios, a Jehová para ellos en su momento. Entonces, los momentos de oración más comunes para los judíos eran la hora sexta, repito, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Este es un horario que ellos seguían, un horario greco-romano en su momento. Era la hora tercera del día, la hora sexta del día y la hora novena del día. Es decir, traduciéndolo a nuestro horario, a nuestro reloj de 24 o 12 horas, nuestro reloj serían las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y los judíos fieles repetían el Shema. El Shema lo repetían en la mañana y lo repetían en la tarde. Y el Shema es aquel versículo famoso que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo ellos lo mencionaban Shema Israel, Adonai Eloheinu, y continuaban mencionando todo el versículo. Ellos lo mencionaban, lo recitaban, lo oraban en la mañana y en la tarde. Esa era la vida de los judíos. Sin embargo, recuerde usted
como lo mencionamos siempre en los versículos anteriores, el pecado a causa de esa llaga, a causa de esa desobediencia, a causa de que Adán y Eva desobedecieron al Señor, el pecado vino a destruir, a deshacer, a cambiar todo lo perfecto que nuestro Señor había creado. Todo lo perfecto que nuestro Señor Dios había en su momento colocado en la tierra. Como usted ya lo mencionado anteriormente, el hombre, la relación entre mujer y entre esposo y esposa, la relación entre la familia y por ende también la relación con Dios. Entonces viene acá y que debido al pecado del hombre, la oración se volvió un ritual. Cuando antes, usted se recordará, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, personas que oraban 3 veces al día. Por ejemplo, Daniel. Daniel estando en Babilonia, él se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Y por esa razón fue puesto en el foso de los leones. Entonces, la oración, debido al pecado, debido a las personas religiosas, debido a los preceptos humanos, debido a toda la situación, volvieron que la oración se convirtiera en un ritual. La oración que ellos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto hacían 3 veces al día, se volvió un ritual. Un ritual común y normal. Un ritual para todos aquellos que querían ser denominados como creyentes, denominados como judíos en su momento. Y se volvió de tal forma un ritual que las expresiones que utilizaban para las oraciones, las expresiones que se usaban, la forma de orar estaban establecidas o prescritas y se leía o se repetía de memoria dependiendo del evento que estuviesen sucediendo. Es decir, entonces que si estuvieran orando, por ejemplo, para, no sé, para un día especial. Recuerde que en los tiempos anteriores los judíos tenían varias celebraciones y la última celebración que en nuestros tiempos es el Yom Kippur, si no me recuerdo, que fue el sábado, si no me recuerdo, sábado o viernes. El Yom Kippur, ¿qué es eso? Lo dejamos para otra predicación. Y ellos para cada uno de los días festivos tenían una oración. Entonces leían la oración. Era tan ritual una oración que las oraciones se hacían sin prestar atención a lo que se estaba diciendo. ¿Se recordará usted si alguna vez fue católico? Yo nunca lo fui. Que usted se podía, el credo, se podía, ¿qué más? Si me ayuda usted ahí. Bueno, se podía todas las oraciones. El rosario, el Ave María, el Padre Nuestro, que nosotros también lo tenemos en la Biblia. Y usted lo mencionaba y de repente usted iba ante el sacerdote, a confesarse y el sacerdote le decía 3 Padre Nuestros, 3 Ave María y usted mencionaba y a Dios. Y muchas personas en la actualidad, antes de dormirse, recitan un Padre Nuestro, recitan las personas católicas un Ave María. Y esa misma situación de personas que únicamente lo mencionan por mencionarlo, por un ritual, le sucedió a los judíos. Después de orar 3 veces al día, imagínense, oraban 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia donde estaba el templo, en dirección hacia donde estaba la tierra prometida. Hacia ahí oraba Daniel. Y toda esa situación se hizo un ritual religioso, rutinario, que lo practicaba muchas veces inconscientemente. Y no sé si a usted le ha pasado. Usted se levanta en la mañana, gracias Señor por este día, amén. Ora para la comida, Señor, gracias por esta comida, amén. Y muchas veces usted ora y se le ha olvidado si ha orado. Se le ha olvidado si ha dado gracias al Señor por los alimentos, por el nuevo día. Se le ha olvidado y lo ha vuelto a repetir porque lo ha hecho inconscientemente. Y eso sucedió en ese tiempo. Los judíos, este es un contexto que le estoy presentando, los judíos hacían esa situación, la oración la habían vuelto un ritual. Y las oraciones rituales, cierto tipo de cristianos, cierto tipo de judíos lo realizaban con 3 actitudes básicas. Una era con sinceridad, otra era con indiferencia y otra era con orgullo. Muchas veces, en la actualidad, nosotros también oramos. Puede ser que nuestra oración sea sincera, puede ser que a veces oremos con indiferencia y puede ser que a veces oremos con orgullo, con altanería. Y es sincera en aquel momento en que los judíos
que oraban tenían un corazón recto ante Dios. Y se acercaban al Señor en los momentos de oración para adorarlo a Él. Se acercaban al Señor en los momentos de oración para glorificar a Dios. Se acercaban pensando las palabras que estaban orando. Y creían fielmente y sinceramente en lo que estaban orando. Y muchos de nosotros oramos. Cuando estaban los ministerios, muchas veces pusimos a jóvenes a orar. Pusimos a personas a orar. Y muchas de ellas no podían orar. Usualmente las personas, y lo vamos a ver el otro martes, inician Señor Jesús, Padre nuestro, Papito lindo, mi Dios todopoderoso, Señor gracias. De diferentes formas oran. Pero las personas muchas veces no saben cómo orar. Porque no creen lo que están orando. Entonces los judíos oraban primeramente, algunas personas con mucha sinceridad. Se conectaban al Señor, oraban para adorar y glorificar a Dios. Pero otros judíos oraban con indiferencia y oraban de tal forma que experimentaban las palabras superficialmente, como una murmuración de sílabas, tan rápido como les fuese posible. Como antes de castigo les ponían, ciertos abuelos ponían a los hijos a rezar en la noche, antes de dormirse. No de castigo, sino que para acostumbrarlos a ellos a hacer este rezo. Y las personas ahí rezando, no sé qué, las familias católicas, y en la noche, Padre Nuestro, y se dormían. Porque lo hacían nada más con indiferencia. Solo porque la abuelita lo dice, solo porque la mamá lo decía, solo porque la abuelita lo está pidiendo y por pobrecito se va a morir, entonces hagámosle caso y oremos con él. Con indiferencia. Otros judíos lo hacían con orgullo. ¿Y de qué forma? Los fariseos, como siempre, los escribas que nuestro Señor Jesús estuvo ya durante todo el capítulo 5 y ahora durante el capítulo 6 contrarrestando sus ideologías, contrarrestando sus ideas que estaban en contra de toda la ley del Señor. Estos escribas y fariseos recitaban las oraciones, pero las recitaban de tal manera que lo hacían meticulosamente, palabra por palabra, asegurándose de pronunciarlas correctamente. Y recuerde que el hebreo lleva una forma de hablar que si usted difiere un poco la pronunciación podría terminar diciendo otra cosa. Entonces la oración de estos fariseos era con tanto orgullo de que ellos, yo puedo orar. Lo hacían pronunciándose correctamente las palabras, las sílabas, entonándolas correctamente 3 veces al día, dando la oportunidad para mostrar su religiosidad exagerada. Eso es lo que oraban. Oraban entonces, algunos con sinceridad, otros con indiferencia y otros con orgullo. Y usted sabe muy bien que nuestro Señor realizaba en sus disertaciones, en sus predicaciones, les tocaba la llaga a los fariseos. Y les mencionó varias veces que los fariseos aprovechaban los momentos de oración extendidos. Los fariseos oraban extendidamente. Y no para entrar en comunión con Dios. Y no para poder unirse con la congregación o con los que estaban los hermanos orando. Para poderlos guiar en una oración ante Dios. No para eso, sino para darse a conocer que ellos podían orar por bastante tiempo. Es lo que sucedía en los fariseos. Creyendo que la santidad y la eficacia de la oración dependían del tamaño de la oración que ellos ejecutaban. Por eso lo hacían así. Estos escribas y fariseos oraban por el mismo propósito que hacían todos los demás, nada más por recibir y atraer la atención y la honra hacia ellos mismos. Bajo ese contexto, nuestro Señor toca Mateo capítulo 6, versículo 5, en donde inicia diciendo, y cuando ores, mire, estamos leyendo Mateo capítulo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mire qué interesante. Primera palabra dice, cuando ores. Nuestro Señor no le dijo, ustedes deben orar, ustedes deben apartar tiempo para orar, ustedes deben de dejar de ser, deben de orar en la mañana y en la mediodía. No, el Señor no les recalcó que debían de, sino que el Señor ya sabía que los judíos tenían por práctica orar. Por ende, esa oración, esa práctica, nuestro Señor vino y la estandarizó, la mejoró, les enseñó correctamente cómo debían orar. Entonces, muy difícilmente nosotros en la actualidad
pasan los pastores, los predicadores, los maestros de escuela bíblica mencionándole insistentemente a la congregación, a los niños, oren. ¿Cuántas predicaciones no hay que se está mencionando a la congregación, hermanos, se tiene que orar en la mañana, en la mediodía, en la tarde? ¿Por qué razón? Si les preguntara a usted, ¿por qué tenemos que orar 3 veces? Nada más siguiendo el patrón que los judíos venían haciendo también. Que también cuando nuestro Dios tenía el tabernáculo colocado en la tierra, tanto como también el templo, se hacían también sacrificios en la mañana y en la tarde, oraciones. ¿Se recuerda usted también, aparte del incienso aromático, que continuaba el incienso encendido dentro del tabernáculo y dentro del templo todo el día, que ejemplificaba una oración continua? Entonces nosotros estamos ya quizás habituados a escuchar a los predicadores, oremos todos los días, oremos en la mañana, orad sin cesar, ese versículo que lo aclaman, orad sin hermano César, oremos entonces y oremos continuamente y oremos y oremos y oremos, y las personas no oran. Si nuestro Señor hubiese estado disertando este sermón en nuestros tiempos, no dijera y cuando ores, sino que hermanos, acuérdense que ustedes tienen que orar todos los días y no sean como los hipócritas. Y continúa ahí diciendo, el Señor entonces no les recalcó que debían de orar, les recalcó nada más cómo debían de orar. Y menciona, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Aquellos, ustedes saben, los hipócritas son aquellos que utilizaban una máscara en los tiempos grecorromanos para poder representar algún papel en una obra teatral. Por ende, ellos estaban representando a alguien que no eran. Y basado en ese contexto, los hipócritas no solamente se quedaban en el teatro, sino que también se trasladaban a la vida diaria. Es decir, que habían judíos que pretendían ser religiosos. Es decir, un buen creyente, por traerlo a nuestros tiempos. Pretender presentarse ante los demás como un buen creyente, como un buen cristiano, como una persona que está cerca de Dios. Pero eso solamente ante el público, porque su corazón y su actitud ante el Señor es totalmente contrario. Como decimos mucho tiempo en nuestras iglesias. Yo les menciono, nuestras abuelas decían candil de la calle, oscuridad de la casa, pero decimos al revés. Candil en la iglesia, oscuridad en la calle. Nada más para que lo vean que es cristiano. Eso es lo que es un hipócrita. Aquellos que pretenden presentarse como un creyente ante el público, pero ante Dios, su corazón y su actitud no lo es. No es creyente. Creyente en la iglesia, pero en la casa, en el trabajo, no lo es. Dice entonces aquí nuestro Señor, cuando oréis, entonces no seáis como los hipócritas. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes eran los hipócritas? Los fariseos y todas las ramas religiosas en su tiempo, en donde ellos presentaban una religiosidad frente a todos los congregantes, frente a todo el pueblo, pero cuando llegaban a sus casas, se quitaban la máscara. A eso se refieren a los hipócritas. Porque, mira lo que dice, sigamos en el versículo 6, Mateo 6:5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Y mire qué interesante. Este perito que viene a escuchar la palabra todos los días que predico. Bien interesante cuando Jesús menciona en el capítulo 6, cuando inicia de Jesús y la limosna, que si usted se fija, está hablando siempre de los mismos dos lugares. Mira lo que es el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Y mira lo que dice, lo que estamos leyendo más. Cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Los dos lugares iguales. Porque esos serán los lugares más concurridos. ¿Por qué? Las sinagogas, mi querido hermano. La sinagoga era el lugar donde las personas, los judíos, se reunían para leer la Torá, para leer y estudiar las escrituras. Y por ende, si eran judíos ortodoxos, si eran judíos verdaderos, ellos tenían 3 horarios para hacer oraciones, para orar. Como les mencionaba al principio. En la mañana, en mediodía y en la tarde. Entonces, este lugar es el mejor para ser visto.
Por eso dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Amaban ser vistos al momento del orar. Por eso ellos oraban de pie. Como por ejemplo en varias iglesias que oran, ellos están acostumbrados a orar hincados, a orar postrados en el piso, a orar, por decirlo así, enconchados en la silla con una postura hacia abajo, mostrando humildad. Pero imagínese usted en una iglesia donde todos oren hincados, por costumbre, todos oren hincados, y de repente una persona de pie va a llamar la atención de todos los demás. Y porque se puso de pie y comienza a clamar y orar. ¿Pero por qué razón? No menciona, no le estoy diciendo aquí, la palabra de Dios no está diciendo es más importante orar sentado, es más importante orar postrado, es más importante. No está diciendo la postura. No está mencionando el hecho de que orara de pie o que orara sentado. Tampoco está mencionando que las oraciones en la calle o las oraciones fuera de la iglesia no agradan a Dios. No está mencionando nada de eso, sino que está hablando de la intención. Está hablando de la manera de la oración. Porque los fariseos, en este caso con el seudónimo de hipócritas, amaban orar en las sinagogas de pie. ¿Con qué objetivo? Para ser visto por los hombres. El objetivo aquí de una oración que alcanza el cielo, una oración que alcanza a llegar hasta lo más recóndito del cielo, de la presencia de Dios, está en ese sentido, en la forma en cómo nosotros oramos. No de pie, no sentado, no me refiero, la palabra de Dios no se refiere a eso, sino que se refiere al interior. Se refiere a ese interior, esa necesidad, ese objetivo, esa intención, esa manera de su oración. Porque los judíos lo hacían nada más para ser vistos, para recibir aclamación, para recibir recompensa. Mira lo que dice, sigue diciendo, versículo 5. Para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y como lo mencionábamos el martes pasado, ¿cuál es la recompensa humana ante una acción bondadosa? Nada más pleitesía, prestigio terrenal, aplausos, ovaciones. La recompensa humana es esa. Entonces los judíos, los fariseos en ese momento, oraban para ser vistos por los demás. Para ser identificados. Oh, mire, el fariseo fulano de tal, el judío fulano de tal, ora 3 veces al día. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Quisiera ser yo como él para recibir, mira, pleitesía. Orgulloso. Por eso dice, de cierto, cierto os digo que ya tiene su recompensa. Y la recompensa es atención, aplauso de las multitudes, obtención de una recompensa terrenal, un prestigio terrenal que con cualquier otra acción puede echarse a perder. Entonces, la oración que alcanza el cielo no debe de ser para despertar la admiración de los hombres, sino ni siquiera para obtener la recompensa de las personas. Repito, la oración que alcanza el cielo no debe de ser para despertar la admiración de los hombres, ni obtener recompensa de las personas. Por eso ellos lo hacían, para obtener recompensa, para despertar la admiración. Mira lo que dice versículo 6. Vamos un poquito rápido. Mas tú, cuando ores, imagínense que le estuviera diciendo nuestro Señor Jesucristo, mas tú, mi querido hermano, vemos 9 conectados, mas tú, hermana Figueroa, Angélica, más tú, hermana Rosa María, más tú, hermana Daisy, más tú, hermano David, más tú, hermana Ana Gloria, más tú, hermana Gisela, más tú, hermana Carolina, y todos los hermanos que estén conectados, más tú que estás viendo en esta hora, cuando ores, imagínate que el Señor nos estuviera diciendo, cuando tú ores, muchos de nosotros no oramos. Pudo haber pasado todo el día de hoy y usted quizás no ha orado. Quizás ahora que iniciamos el sermón, que iniciamos esta conexión, no oró. Lo dejó en su corazón. Pero el Señor está recalcando que los que pertenecen al reino de los cielos deben de orar. No le está diciendo, hermanitos lindos, por el amor del Señor, por el amor de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, oren. No. Está diciendo, usted cuando ore, como integrante del reino, debemos de orar. No es una obligación, no es un mandato, es un modo de vida que nos da a entender que somos y pertenecemos
al reino de los cielos. Entonces dice, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Imagínense, cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada. Aquí ponemos en contrarresta, en contraposición, lo que hacían los fariseos y los religiosos en los tiempos de Jesús con lo que era correcto. Recuerden, los fariseos lo hacían enfrente de la gente para buscar pleitesía, para buscar recompensa de los demás, para buscar el aplauso de los demás. Pero el Señor viene aquí ahora y le dice, no hagas como ellos. Orar enfrente de la gente, para nada más ser visto. Sino que ora de esta siguiente forma. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿A qué se refiere esto? Que la oración debe de hacerse en intimidad. Y si usted lo puede hacer en un lugar privado, en un lugar secreto. Es decir, donde solamente Dios lo vea a usted. Donde no haya ninguna otra condición o aspecto que quite esa comunicación entre usted y nuestro Señor. Por ende, esa misma oración significa que solamente Dios y usted sepa que están orando en ese momento. Porque los fariseos se ponían en pie y comenzaban a orar, probablemente a levantar las manos, probablemente a gritar, probablemente a hacer oraciones con manifestaciones en sus manos, en su forma de actuar, probablemente sí, pero únicamente con el propósito de ser admirado por todos. Y el Señor les dice, no debe ser así. Los demás no se tienen que dar cuenta que tú estás orando, y menos si estás orando por buscar su beneficio, para buscar su admiración. Cuando tú ores, ora de tal forma que solamente Dios y tú sepan que están orando. Por eso dice, cuando ores entra a tu aposento. ¿Y el aposento qué es? El aposento es su cuarto. El aposento es quizás su sala. El aposento puede ser, hay una película que se llama, se me acaba de escapar, que habla acerca de la oración. Se me acaba de escapar el nombre de la película. Y esta señora, en su casa de 2 plantas en Estados Unidos, tenía un closet, en donde ella había sacado todo lo del closet, y ella tenía una silla, o creo que no tenía una silla, sino que estaba en el piso, y en la pared ella había pegado sus peticiones. Ese era el lugar secreto en el cual ella oraba. Puede ser que nosotros por el espacio no lo tengamos, pero puede ser que usted pueda irse a su patio, irse a su cuarto, irse incluso hasta el baño, estar de pie, estar sentado encima de la tapadera, estar en el carro. Muchas veces la gente se va y ora ahí, Señor, clamando, sin que los demás se den cuenta, sin que los demás vean, oh, miren, una persona de oración, sin demás de eso. El Señor dice entonces, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. La oración de los fariseos era dirigida a los demás, a que los demás lo escucharan, a que los demás lo vieran, a que los demás dijeran, la persona es una persona de oración. Pero el creyente, el que pertenece al reino de los cielos, la oración debe de ser dirigida a Dios. Los fariseos oraban, pero dirigiendo, gracias a la hermana Ana Gloria, Cuarto de Guerra se llama la película, gracias hermana Ana Gloria. Los fariseos oraban nada más buscando el beneficio, buscando la admiración de los hombres, buscando ser agradable a ellos, buscando que ser agradable ante la misma congregación, los mismos hermanos. Pero los creyentes debemos de dirigir nuestra oración a Dios, con el fin de agradarle a Él, con el fin de buscar su presencia, y no buscar agradar a los demás, y no buscar agradar a las demás personas que están cerca de nosotros. Ese es el motivo. Eso es una oración que alcanza el cielo. Mira lo que más sigue este versículo. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Nuestro Padre escucha. Mira lo que dice, tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Imagínense, hermano, los fariseos, los publicanos, todos aquellos religiosos en su momento buscaban una recompensa. ¿Y cuál era la recompensa? Admiración de los hombres. ¿Cuál es nuestra recompensa? Porque aquí dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Puede ser la respuesta a nuestra oración. Una oración no con orgullo.
No una oración buscando el beneficio de los demás, sino una oración buscando la comunión con Dios. Nuestra vida y nuestra obra deben de realizarse con la finalidad de glorificar a Dios. Entonces nuestra oración, enfocada en lo secreto, enfocada en lo más íntimo, debe de ser buscando la gloria y honra de nuestro Dios. Es decir, que como creyentes debemos de tomar la decisión que si buscamos agradar a Dios o buscamos agradar a las multitudes. Porque la recompensa de Dios, la recompensa del Señor, viene no solamente con ovaciones, viene no solamente con los aplausos de la gente, viene con bendición, viene con salud, viene con seguridad para usted y para su familia. Cuando nosotros hacemos una oración no orgullosa, sino que una oración que agrade al Señor, una oración que busque su presencia, una oración que busque estar en comunión con Él. Ahora, bajo este criterio, no hay que confundirse acá. No hay que confundirse en que nuestro Señor Jesús entonces está diciendo que es prohibido orar en público. No, mi querido hermano, aquí no estamos, el Señor no está indicando que la oración en público no es aceptable a Dios. Oraciones en público, por ejemplo, dirigiéndose en la congregación para iniciar el servicio. Por ejemplo, los hermanos cuando se reúnen a evangelizar orando por todos ellos para que Dios dirija. No estamos hablando de eso. O por ejemplo, oración en frente de un grupo de personas que se acercó a una campaña evangelística y nosotros orando para que la persona pueda recibir a Jesús, para que la persona reciba. No estamos hablando de eso. El Señor no está indicando que la oración pública no fuera aceptable. Y quiero por favor que no se confunda acá, porque mucha gente puede decir, entonces como la palabra dice ahí que oremos en lo secreto, las personas que oran en público son falsas. No me quede, hermano. No está diciendo acá la palabra de Dios esto. Está mencionando que así como tu oración en lo secreto, en privado, es íntima con el Señor, así también tu oración en pública debe ser íntima con el Señor. ¿Por qué le digo eso? Nuestro Señor Jesús oró en público. Nuestro Dios estuvo orando en público. ¿Cuándo? Le dijo, Señor, no les cuentes este pecado. Estaba hablando con el Padre, orando en público. También Salomón, al momento en que estuvo dedicando el templo, él oró en público al Señor. La oración de dedicación al templo. Y en esa oración él estaba enfrente de toda la gente. Y no estaba orando para la gente. Estaba orando hacia Dios. Dirigiendo la oración de todo el grupo hacia el Señor. Y cuando nosotros estamos en una oración grupal, debemos de conectarnos con la persona que está dirigiendo la oración. De tal forma que no va a estar la persona, por ejemplo, orando enfrente por decirlo así, porque se ganen almas y usted va a estar abajo o enfrente de la persona orando por la comida que le va a dar en la cena. No, mi querido hermano, deben estar conectados, deben estar en conexión. Entonces, mi querido hermano, este versículo no quiero que se llegue a confundirse, que el Señor está diciendo que solo la oración en secreto es más importante. No, mi querido hermano, el Señor ve la intención del corazón y hace una oración en lo secreto, oración en el bus, oración en el baño, oración enfrente de un montón de personas, oración enfrente de la iglesia. El Señor ve la intención. Entonces, la oración que alcanza al cielo no debe ser para despertar la admiración de los hombres. No debe de ser para buscar recompensa de las personas, como mencionamos antes. La oración que alcanza al cielo debe ser dirigida para buscar la comunión con Dios. Y ahí es donde lleva. Una oración en público, una oración en privado, debe de buscar una comunión con Dios. Y ahí está el objetivo de todo. Si usted cuando pase a orar enfrente de la gente, si su objetivo es darse a demostrar que, yo puedo orar, mi querido hermano, mejor bájese. Si usted llega alguna vez a dirigir una oración frente al público, una oración en su trabajo, no, mi querido hermano, si su objetivo, si su corazón está diciendo, hoy van a ver cómo oramos todos, no. Bájese mejor y ceda el lugar a alguien más. Porque las oraciones extendidas no alcanzan el favor del Señor. Y lo vamos a ver ahorita. Mira lo que dice el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Miren otra traducción. Traducción Dios habla hoy. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Mira otra traducción. Cuando oren ustedes, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. No usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que por hablar mucho, Dios les va a hacer más caso. Mi querido hermano, los fariseos les encantaba hacer oraciones extendidas. Ellos aprovechaban hacer oraciones extendidas por cualquier motivo. ¿Con qué objetivo? Para recibir pleitesía, para recibir un aplauso. Oh, qué interesante, el rabino fulano tal puede orar bastante tiempo. Puede orar una hora, puede extenderse. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, apenas oramos 5 segundos, no minutos? Ni un minuto llegamos a orar nosotros. Y mucha gente en la actualidad se maravilla de personas que pueden pasar orando 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Y nosotros apenas oramos 3 minutos. Pero ¿de qué depende la longitud? La longitud de la oración va a depender de la intención del corazón. Las vanas repeticiones en este versículo se refiere a repeticiones sin sentido. Es decir, que los judíos mezclados por toda la religión, las religiones alrededor de la tierra de Israel en el tiempo de Jesús, en los tiempos de la Biblia, habían mezclado sus posturas, sus ritos con ritos religiosos paganos. Y es lo que sucedía en los tiempos ahí. ¿Se recuerda usted cuando... Déjeme ir a ver si encuentro esta porción. En primera de... con el profeta Elías. Aquí estamos casi. Elías. Fue... y estuvo con los profetas de Baal. Y los profetas de Baal, vamos a ver aquí, invocar el nombre de nuestro Dios. Estoy en Primera de Reyes capítulo 18. Y aconteció el mediodía que Elí se burlaba, gritaba, saltaban acerca. Empezaron a orar desde la mañana, repitiendo la oración, y terminaron al mediodía. Mira lo que dice 29. Pasó al mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Las repeticiones eran parte de ritos paganos, parte de las religiones de los alrededores de Israel, que ejecutaban repeticiones sin sentido, balbuceos. Las vanas repeticiones son aquellas que están llenas de vanidad, si lo traemos a nuestros tiempos, de elocuencia, de palabrería. Y estas vanas palabras, estas vanas repeticiones están originadas en un corazón carente primeramente de deseo, de fe y de sumisión a Dios. De deseo de agradar a Dios, de fe y de sumisión a Dios. Sino que está llena de altanería, de egoísmo y de orgullo. Eso es unas vanas repeticiones. Esas son las vanas repeticiones que menciona aquí la palabra de Dios. No está mencionando, lo vamos un poquito más adelante, no estamos mencionando acerca de insistencia, persistencia. Si usted se recordará, en la introducción les mencionaba que los judíos en sus momentos repetían oraciones memorizadas, litúrgicas. Esas son las vanas repeticiones. Que nosotros, en nombre de Sumé, que no sabemos lo que estamos orando, que no es una oración del corazón, sino que es una oración aprendida. Y también ponemos en contraposición las muchas palabras. Proverbio dice que en las muchas palabras hay pecado. El ponerse elocuente en las palabras, en las oraciones, empleando palabras hermosas, nunca van a conmover el corazón de Dios. ¿Qué es lo que conmueve el corazón de Dios?
la humildad. ¿Qué es lo que conmueve el corazón de Dios? Un corazón dispuesto, un corazón íntegro, alguien que busque su presencia, alguien que busque estar en comunión con Dios, no las palabras vanas. A eso se refiere acá entonces, palabras vanas, repeticiones. Repeticiones llenas de elocuencia, de vanidad. Por ende, una persona que puede orar mucho tiempo puede vanagloriarse y decir, oh, ¿cuánto tiempo ora usted, hermano fulano de tal? Yo oro 3 minutos seguidos, 1 minuto, 30 segundos seguidos. Yo puedo orar 6 horas seguidas. ¿Y qué se llena ahí? Vanidad, orgullo. También no puede ser de palabras elocuentes. Por ejemplo, hay oraciones sinceras. Y yo he escuchado hermanos de pueblos en los cuales quizás no pueden ni siquiera orar o no pueden leer, mejor dicho, en donde ellos su oración es tan sincera que toca el corazón. Pero asimismo también he escuchado oraciones de gente que busca palabras y uno no sabe ni siquiera, como pastor muchas veces ni siquiera sabe qué es. Por ejemplo, oh Dios, creador del universo, que estás tú allá bajo el sempiterno reino de los cielos, inmarcesible para todos nosotros. Mi querido hermano, eso es llenar de elocuencia. Y nuestro Dios no llegamos al corazón de Dios con elocuencia. No llegamos al corazón de Dios con vanas palabras, sino que llegamos al corazón de Dios con una oración sincera. Ahora, bajo este punto, mi querido hermano, debe de comprender que Dios oye el clamor de un corazón humilde. Y un corazón humilde solo puede habitar en un discípulo del reino. Si usted no es cristiano, si usted aún no ha nacido de nuevo, si usted aún maneja todo lo que mencionábamos hace 3 semanas atrás acerca de la ira, acerca del egoísmo, acerca del pleito contra el prójimo, acerca de los enemigos, acerca del adulterio, acerca del divorcio, acerca de los malos juramentos, mi querido hermano, usted aún no es un discípulo del reino. Usted aún no es un discípulo de Dios y debe de nacer de nuevo para que su oración pueda alcanzar al cielo. Entonces, en este texto, mi querido hermano, en este versículo que estamos, versículo 7, no hay que confundirse las vanas repeticiones con la persistencia en la oración. Repito, no hay que confundir las vanas repeticiones, palabrería, palabras que busquen nada más palabras memorizadas, palabras elocuentes, altaneras, palabras vanidosas. Esas son las vanas repeticiones. No hay que confundir las vanas repeticiones con la persistencia en la oración. Una oración puede ser persistente. Usted puede orar continuamente al Señor y decirle, Señor, mi milagro. Señor, mi petición. Señor, acuérdate, Señor, de mi petición. Acuérdate, Señor, de mi enfermedad. Acuérdate, Señor, de mi trabajo. Acuérdate, Señor, de esta persona. Puede usted continuamente orar al Señor por esa petición, por esa necesidad, por esa gratitud que usted tiene con el Señor. Por eso no hay que confundir las vanas repeticiones con la persistencia en la oración. ¿Y bajo qué contexto le digo eso? ¿Se recuerda usted en Lucas capítulo 18 la parábola de la viuda con el juez injusto? Menciona la Biblia, la palabra de Dios, que esta viuda constantemente se acercaba ante este juez injusto y la viuda pedía justicia de su caso. Y dice que después de tanto tiempo, después de tanta insistencia de la persona, estamos en Lucas capítulo 18, después, mire, dice, versículo 10, capítulo 18, versículo 3, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo hacerle justicia, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La mujer continuaba buscando justicia para ella. Y lo que dice el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Usted, mi hermano, puede continuar orando al Señor por su misma petición, siempre y cuando sea una petición que busque agradar a Dios. No va a buscar usted ahí, como decía el profeta, siempre en Lucas capítulo 5, si no me equivoco, en donde aparecía aquí el fariseo y aparecía también acá este otro hombre
el saduceo. Déjenme buscar el texto aquí. En donde parecían ellos, decía, Señor, no, hazme propicio, decía uno. Y el otro decía, Señor, no me hagas como este. No me hagas como este que está aquí. Pobrecito. No quiero ser como él. Esas oraciones son vanidosas. Esas oraciones son de palabrería, de vanidad. Mi querido hermano, debemos de buscar oraciones que busquen alcanzar al cielo. Y una oración entonces, en este versículo, una oración que alcanza el cielo es una oración que no está llena de orgullo, sino de humildad. No se llena de vanas palabras, sino de persistencia en humildad. Mira lo que dice el versículo 8, ya casi terminamos, mi querido hermano. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los hipócritas, a los religiosos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí, mi querido hermano, no quiero que confundamos también. Entonces ya no voy a orar. Porque muchos dicen, si Dios entonces ya sabe lo que necesito, ¿para qué voy a orar? Si Él ya sabe lo que yo quiero. Si Él ya sabe lo que yo necesito, allí está una actitud, unos comentarios de un corazón orgulloso. Ahí está la actitud de un corazón orgulloso. Aquí no menciona nada de eso. Este versículo está explicando algo bien bonito. Implica que Dios, sabiendo nuestras cosas, sabiendo nuestras necesidades de antemano, debemos de alentarnos nosotros. Debemos de animarnos a orar al Señor más frecuentemente, con más confianza y con más sinceridad, porque el Señor ya sabe lo que necesitamos. Muchas veces los papás, cuando estaba pequeño o aún de adulto, si usted necesita dinero y se acerca usted a sus padres, usted lo hace con tanta así desconfianza, no sé si desconfianza, pero con tanta temerosidad, como que no hay una relación padre-hijo. Imagínense ahora con Dios. Si nuestro Dios ya sabe lo que tenemos necesidad, con más confianza usted puede decirle, Señor, tú ya sabes que me falta esto. Te pido, Señor, que me ayudes con esto. Tú ya sabes, Señor, que este problema está batallando. Estoy batallando contra este pecado, está batallando contra esta dificultad. Ayúdame, Señor. Tú ya sabes, Señor. Y continuamente orar. Esa situación nos hace orar más frecuentemente. Una oración de un creyente con un corazón puro tiene la atención total del Padre. Es decir, entonces, que la oración que alcanza el cielo debe de estar llena de confianza en Dios. Mi querido hermano, recapitulando entonces, ¿cómo es una oración que alcanza el cielo? Primero dijimos, una oración que alcanza el cielo no debe de ser para despertar la admiración de los hombres y obtener recompensa de las personas. Segundo, una oración que alcanza el cielo debe de ser dirigida a buscar la comunión con Dios. Tercero, una oración que alcanza el cielo no debe de estar llena de orgullo, sino de humildad. Y cuarto, una oración que alcanza el cielo debe de estar llena de confianza en Dios. ¿Quiere usted que sus oraciones alcancen el cielo? ¿Quiere usted que sus oraciones sean ante el Señor como olor grato? Haga estas cosas. Haga lo que nuestro Señor Jesús mismo nos enseñó en el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y recuerde, mi querido hermano, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Ahí donde está, mi querido hermano, incline su rostro y oramos juntos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche que nos enseñaste cómo es una oración que alcanza el cielo. Una oración que logra traspasar todos los linderos del mundo, Señor, y alcanza tu presencia. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a orar de esta forma. A orar, Señor, buscando tu presencia. No buscando ser agradable a los demás, Señor, sino buscar ser agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con un corazón sincero, con un corazón humilde, Señor. No con un corazón orgulloso. No para que todos los demás nos vean, Señor, sino para que tú seas quien nos vea únicamente, buscando tu presencia. En esta hora, Señor, oro por mis hermanos que están en sintonía. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y si usted está viendo esta transmisión y duda que su vida le pertenece a Dios y duda que su corazón le pertenece al Señor, hoy es un buen momento para entregarle su vida a Dios
y pueda hacer esa entrega al Señor de esta forma diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mí. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y si usted hizo su oración conmigo, déjeme felicitarlo y darle la bienvenida a la familia de Dios. Continúe con nosotros en transmisiones continuas todos los días, 6:30 de la tarde, el sábado a las 3:30, domingo 8 de la mañana, y también estamos a las 4:30 de la tarde. Conéctese con Dios, conéctese con nosotros, conéctese con su palabra y aprendamos más de la palabra de Dios. No me voy en esta noche sin orar por mis hermanos, por todos los que estuvieron conectados. Señor Jesús, gracias. Gracias, mi Dios, por mis hermanos que se conectaron en esta hora. Oro, Señor, por cada una de las familias representadas, en cada uno de los hermanos que veo acá conectados. Y oro, mi Dios, en especial por las familias de mi hermana Daisy Acevedo, de mi hermano José Mengíbar, Señor, de mi hermana Angélica Figueroa, de mi hermana Ana Gloria Domínguez, de mi hermana Tania Granados, de mi hermana Rosa María, Señor, de mi hermano David Gómez, David Melara, Señor, Gisela de Melara, Señor, Carolina Ruano, Señor, y de todos aquellos hermanos que no puedo verles, Señor. Todos aquellos hermanos, Señor, que no puedo ver sus nombres, te pido que les bendigas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú cuidando sus familias, cuidando, Señor, a cada uno de ellos, poniendo sanidad en sus familias si están enfermos, Señor. Sanidad, Señor, sobre ellos si están con alguna dolencia, Señor. Si alguno tiene una necesidad, mi Dios, una petición especial, te pido, Señor, que les bendigas. Te pido, Señor, que puedas ser tú proveyendo para todas sus necesidades. Oramos por nuestra hermana Ana María Granados, por nuestra hermana Susanita Damaris, por Narda de García, Señor, por Olivia Alas, por Elisa Janet Mejía, Señor, por Susana Alfaro, por Ana Echeverría, Señor, por Marta Bolaños, por Melvin Alexander, Señor. Gracias, Señor, por su sintonía. Te pido, Señor, que les guardes a todos ellos y a todos los nombres que no puedo ver, Señor, en el hueco de tu mano. Bendíceles grandemente, Señor, y sé tú quien les ayuda a ellos a hacer luz en medio de las tinieblas. Oro, Señor, por mis hermanos también, Señor, la familia Mayora, Señor, que estuvo en sintonía, por todos aquellos demás hermanos de nuestra iglesia, Nuevo Cuscatlán, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos por nuestro pastor Jaime, por nuestro pastor Ernesto, por nuestro pastor Douglas, por nuestro pastor Ernesto Rodríguez, Señor, para que tú bendigas sus vidas y nos permitas continuar predicando tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Mi querido hermano, gracias por estar una vez más en una emisión de la Iglesia del Aire. Ha sido para mí un placer estar frente a ustedes. Espero en Dios que podamos acompañarnos el próximo sábado y el día martes siguiente. Recuerda, mañana 6 en punto, transmisión en vivo y en directo y culto presencial desde nuestra iglesia en el Taber Nuevo Cuscatlán. Que el Señor les bendiga, hermanos, a donde quiera que estén. Bendiciones.